preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Damos la bienvenida al 14º Encuentro Académico de Radiología. El día de hoy la conferencia va a ser presentada por la doctora Ana María Velasco. Ana María es médica egresada de la Universidad de los Andes, actualmente es residente de tercer año de radiología de la Universidad ICESI
en convenio con el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili. Y el título de la conferencia de hoy es Aproximación por imagen de las vasculitis pulmonares. Les recuerdo que pueden dejar las preguntas en el chat y al final de la conferencia las responderemos. Adelante, Ana María. Listo, pues entonces buenas noches a todos. Entonces esta es mi charla de hoy, que es aproximación imagenológica de las vasculitis pulmonares. No sé si están viendo la pantalla. Listo, pues entonces la charla de hoy, el contenido pues son objetivos, introducción, fisiopatología, clasificación, un algoritmo diagnóstico y terminando con unas conclusiones. Los objetivos de la charla es describir las manifestaciones imagenológicas de las vasculitis en el pulmón, revisar características clínicas, asociaciones y claves diagnósticas y enumerar diagnósticos diferenciales de acuerdo a las características imagenológicas. Como introducción, pues sabemos que las vasculitis son un proceso inflamatorio destructivo de los vasos, en el que los vasos van a terminar perdiendo su integridad, lo cual va a conducir a un sangrado y compromiso de su luz. Y por último, va a dar lugar pues, a una isquemia tisular y una necrosis. Y pues dependiendo del tipo de vasculitis, va a ser así mismo el vaso afectado van a depender pues sus síntomas. El diagnóstico es realmente un diagnóstico difícil, el cuadro clínico es raro, y para ponerle un poco más de dificultad, la clínica y las imágenes se van a sobreponer con otras patologías. Entonces, definitivamente, esto es una de esas patologías en que necesitamos un abordaje multidisciplinario. Tenemos que saber de la clínica, las imágenes, los laboratorios y la histología para poder armar como ese rompecabezas que nos va a llevar al diagnóstico final. Entonces, dentro de la fisiopatología, generalmente pues va a ser por enfermedades autoinmunes en donde se van a confundir las células de la capa endotelial con antígenos de superficie de patógenos externos, y esto lo que va a hacer es que los glóbulos rojos pues, los van a atacar directamente. También se puede comprometer de una forma indirecta atacando células cercanas a ese endotelio vascular. Independientemente si la injuria endotelial es directa o indirecta, casi todas las vasculitis van a progresar de la misma forma. Tenemos aquí pues una arteria que pues está normal. Cuando ocurre la injuria, lo que va a pasar es que se va a exponer el colágeno y el factor tisular, y esto va a llevar a un aumento de la posibilidad de formación de coágulos. Lo que va a pasar es que la pared se va a debilitar, y en esto pueden ocurrir dos cosas. Que el vaso empiece a sanar y empieza a depositar fibrina en su pared, se empieza a engrosar, pues por la misma inflamación. Esto va a disminuir su luz y va a terminar lo que va a terminar en una oclusión total, dado pues por la inflamación y por la cicatrización. Otra de las cosas que puede pasar es que esa pared se empieza a debilitar y se empieza a adelgazar, haciendo que sean frecuentes la formación pues, de aneurismas y rupturas que van a pues, dar como resultado hemorragias focales. ¿Listo? Hay muchas clasificaciones hubo muchas clasificaciones para estas vasculitis, y es precisamente por esto que hay una confusión en cuanto a cómo abordarlas desde el punto de vista radiológico. Algunas personas hablan de vasculitis primarias o secundarias, pero pues para facilitar las cosas, frecuentemente se reúne un panel de expertos liderado por reumatólogos con participación obviamente multidisciplinaria, que van a sacar y actualizar estas clasificaciones, y estos se van a reunir en Chapel Hill, y la última vez que se reunieron fue en el 2012. Y lo que hicieron fue clasificar las vasculitis en vasculitis de grandes vasos, que básicamente van a ser la aorta, las ramas hacia las extremidades, cuello y cabeza; las vasculitis de vaso mediano, que van a ser arterias viscerales, por ejemplo, renal, hepático o coronarias; y las de vasos pequeños, que ya van a ser a nivel microscópico. En esta charla nos vamos a centrar en las vasculitis de vaso pequeño, que son las que más frecuente van a afectar el parénquima pulmonar, y las vasculitis de vasos grandes, que van a afectar el tórax.
Entonces, lo primero que quiero dejar muy en claro, y esto lo voy a repetir varias veces, es la hemorragia alveolar difusa. La hemorragia alveolar difusa no es una vasculitis, así como la fiebre no es una enfermedad, sino una manifestación de muchas enfermedades. Lo mismo sucede con la hemorragia alveolar difusa. Es una manifestación de muchas entidades, entre ellas la vasculitis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a haber un sangrado hacia la luz alveolar por una disrupción de la membrana alveolocapilar. La tríada clínica clásica que vamos a encontrar es hemoptisis, anemia con disminución de la hemoglobina y el hematocrito e infiltrados alveolares bilaterales. Quiero hacer mucho énfasis en esta parte de la hemoptisis. Aquí vemos que hay una ausencia de hemoptisis en un 30% de los casos, entonces pues esta ausencia de hemoptisis no debe ser algo que nos tiene que alejar como del diagnóstico de la hemorragia alveolar difusa si vemos características imaginológicas que nos guíen o que sean indicativos de ellas. Dentro de los patrones histopatológicos de la hemorragia alveolar difusa tenemos tres, que son la capilaritis pulmonar, la hemorragia alveolar blanda y el daño alveolar difuso. En la capilaritis pulmonar básicamente son fenómenos inflamatorios de la pequeña red de capilares, en donde va a haber presencia de inmunocomplejos que van a inducir una respuesta inmune que lo que van a terminar haciendo es destruyendo estos capilares y la membrana basal alveolar. Este daño va a hacer, pues, a facilitar la fuga de glóbulos rojos hacia el espacio alveolar, y los ejemplos más significativos de esto van a ser la glomerulonefritis, la granulomatosis con poliangiitis, el Gutt-Pasteur y pues, de las enfermedades autoinmunes, clásicamente el lupus eritematoso. La hemorragia alveolar blanda, lo que va a ocurrir es que va a haber apoptosis de las células endoteliales por cualquier mecanismo. Esto va a inducir también a una fuga de glóbulos rojos hacia el espacio alveolar, y los macrófagos y los monocitos lo que van a hacer, pues, que están en el lúmen alveolar, van a fagocitarlos. Entonces, en la hemorragia alveolar blanda, lo único que vamos a tener es el sangrado alveolar sin apreciarse daño alveolar. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, las contusiones pulmonares, que son hemorragias alveolares, pero que tienen un claro antecedente traumático. Por otro lado, tenemos el daño alveolar difuso, que es el sustrato histológico del síndrome de distrés respiratorio agudo. Está caracterizado por edema intersticial, por congestión de capilares y por membranas hialinas en el espacio alveolar. ¿Listo? Entonces, vamos a tener unos hallazgos imaginológicos que pues realmente no son específicos, pero es lo que más vamos a encontrar. Vamos a ver vidrio esmerilado, que va a ser generado por el llenado parcial de los alvéolos con sangre y está acompañado puede estar acompañado por bronquios prominentes, que es lo que se conoce como el signo del bronquio negro. Estas opacidades van a tender a ser difusas, de predominio periliar. Sin embargo, también se pueden ver un poco más focalizados, es decir, como en esta siguiente imagen, que puede ser en uno o dos lóbulos, y es en este caso en donde es un reto animarse a sugerir pues este diagnóstico. Aparte de las consolidaciones, de las opacidades en vidrio esmerilado, tenemos las consolidaciones, y digamos que estas imágenes van a depender de la cantidad de sangre que esté llenando esos alvéolos. A no ser que continúe el sangrado, la hemorragia se va a aclarar aproximadamente en 10 a 15 días, lo cual es más lento que el aclaramiento del edema pulmonar, que es uno de los diagnósticos pues, diferenciales que tenemos que tener en cuenta. Entre los episodios de los episodios de sangrado pueden aparecer nódulos centrilobulillares, que estos nódulos centrilobulillares, aquí les hice un zoom, son nódulos que van a ser mal definidos, de 2 a 7 milímetros, van a ser difusos y no van a tener una predominancia específica, y lo que van a reflejar es la acumulación de macrófagos intraalveolares. También, a medida que vamos teniendo episodios de hemorragia repetitivos, puede llevar también a fibrosis pulmonar. Entonces, este es un caso de un hombre de 44 años con hemoptisis, en donde tenemos estos infiltrados en ambos pulmones, que son mixtos de predominio alveolar. Vemos que son periliares y con pues, predominio hacia las bases pulmonares. Vemos que tiene un respeto pues, pasar por el lóbulo superior izquierdo. Esta es el tacto de en mismo tiempo desde la radiografía, y vemos como hay opacidades en vidrio esmerilado.
con algo de respeto subpleural. Vemos aquí, podemos encontrar el signo del bronquio negro. Y esta es una radiografía un mes después en donde vemos que hubo aclaramiento de todos esos infiltrados, permaneciendo un poco de infiltrado aquí en la base izquierda. Aquí lo que les quiero mostrar son las diferentes apariencias que tiene esta hemorragia alveolar difusa. Vamos a tener, como ya les dije, de nuevo, nódulos centrilobulillares, también opacidades parchadas en vidrio esmerilado, consolidaciones que van a ser extensas periliares, que tienden a respetar las áreas subpleurales, y esto es como una constelación de todos estos hallazgos. Vemos vidrio esmerilado, con encruzamiento de los septos inter e intralobulillares, configurando ese patrón de adoquín desordenado, y esta consolidación como en la parte más dependiente. Entonces, pues ya teniendo como las características imagenológicas que nos van a orientar a nosotros a pensar en la hemorragia alveolar difusa, tenemos pues de parte de los clínicos tener una alta sospecha clínica, y esto lo que nos va a dar esta sospecha clínica son ciertos compromisos de otros sistemas que, si bien no son signos específicos y pueden ser simultáneos pues, a lo largo del tiempo, pues nos van a ir orientando como más a este diagnóstico. Tenemos compromiso de la vía aérea, que puede ser deformación y ulceración, compromiso cutáneo como púrpura palpable, compromiso del sistema nervioso central como neuropatía periférica y mononeuritis múltiple, o compromiso renal por una glomerulonefritis rápidamente progresiva o síndrome pulmón-riñón. Entonces vamos a hablar de las vasculitis asociadas a ANCA, que son la granulomatosis con poliangeitis, antiguamente llamada de Wegener, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, antiguamente llamada Sjögren's, y la poliangeitis microscópica. Primero, algo corto sobre estos anticuerpos, estos ANCAs, que son anticuerpos contra antígenos intracelulares encontrados en los neutrófilos, y los van a nombrar por dos patrones diferentes de inmunofluorescencia. Una que es una tinción en el citoplasma del núcleo, pues, y que van a ser anticuerpos que van a estar dirigidos hacia el antígeno de la proteína A3. Y por eso se llaman, pues, CANCA de citoplasma. Y el otro va a ser una tinción más perinuclear, y que van a estar son anticuerpos que van a estar dirigidos contra el antígeno de la mieloperoxidasa. Entonces, lo que va a suceder es que estos ANCAs se van a unir, estos ANCAs se van a reconocer y unirse a la mieloperoxidasa y a la proteinasa E3. Van a activar el neutrófilo, y lo que va a suceder es que este neutrófilo empieza a liberar especies reactivas de oxígeno y enzimas proteolíticas, que lo que van a hacer es atacar al endotelio vascular. Entonces, en la granulomatosis con poliangeitis vamos a encontrar en el 90% de los casos los ANCAs. En la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis vamos a encontrar en un 45-70% estos PANCA, y la poliangeitis microscópica va a ser positiva en un 50 o un 75% para los PANCA también. Estos anticuerpos no son solo importantes para el diagnóstico, sino también para monitorizar la respuesta a tratamiento o las recaídas. Entonces empezamos con la granulomatosis con poliangeitis. Recuerden, antiguamente pues llamada Wegener, va a ser la más común de todas, se va a dar en adultos, y pues no va a tener como predominancia por ningún sexo, van a ser de 1 a 3 casos por 100.000 habitantes, y las características, como ya dentro de la fisiopatología como más representativas de esta enfermedad, van a ser pues áreas de necrosis, inflamación granulomatosa necrotizante con presencia de granulomas, y asociación con infiltrados de neutrófilos y presencia de microabscesos. Clínicamente nos va a afectar sobre todo el tracto respiratorio superior e inferior, los pulmones, y la segunda manifestación más común va a ser el compromiso renal. Pues vamos a tener también otras manifestaciones como inflamación nasal oral, por ejemplo, úlceras o secreciones purulentas, rinitis, sinusitis, otitis, epistaxis, rinorrea,
Vamos a tener también a nivel renal falla renal o hematuria. Entonces, imagenológicamente, lo que vamos a ver es básicamente nódulos, masas y consolidaciones. Entonces, los nódulos y las masas los vamos a ver en un 40 a un 70% y las consolidaciones lo vamos a ver en un 25 a un 50%. Entonces, aquí están como las características de estos hallazgos. Los nódulos van a ser desde unos milímetros hasta centímetros y van a estar formados básicamente por tejido de granulación. Van a tender a ser múltiples y bilaterales y pueden coalescer y aumentar de tamaño, formando masas que si crecen mucho van a terminar cavitándose. Entonces, estas cavitaciones como la que vemos acá, van a ser de paredes gruesas e irregulares, similares a neoplasias, van a tender a ser subpleurales, pero pues no van a tener predilección por los lóbulos superiores o inferiores. Con el tratamiento, estas cavitaciones pueden volverse pues, de paredes delgadas o tener niveles hidroaéreos o incluso pues, desaparecer del todo. Como ya les dije, las consolidaciones de un 25 a un 50% van a ser de predominio focales, subpleurales o peribroncovasculares. También podemos encontrar opacidades en vidrio esmerilado, que las vamos a ver en un 10% de los casos, y lo que nos van a representar son neumonitis o hemorragia alveolar. Entonces, los nódulos y las masas, aproximadamente el 50% de ellas van a tener una cavitación central. Vamos a tener diferentes apariencias, se pueden mostrar un área de vidrio esmerilado alrededor, que es lo que vemos acá como el signo del halo, que lo que va a representar es una hemorragia en el parénquima adyacente y lo vamos a ver en el 15% de los casos. También podemos ver áreas de halo invertido o pues signo del atolón, que es como un área de neumonía organizada en la periferia de la hemorragia focal. Con el tratamiento pues también podemos ver las masas, un nódulo o masa pues no cavitado, que pues van a mostrar generalmente una hipodensidad central con o sin realce, que lo que va a reflejar es necrosis. Con el tratamiento a menudo van a tender a resolverse, pero pues pueden dejar una cicatriz residual y el 10% de estas pues van a persistir. El compromiso de la vía aérea se va a dar en un 15 a un 55% de los casos y lo que vamos a tener más que todo es estenosis traqueal, que va a tender a ser circunferencial. También podemos tener calcificación y engrosamiento de los anillos bronquiales. También de los anillos traqueales, también vamos a tener engrosamiento de la pared bronquial. Y puede haber compromiso laringio, que ya sería una manifestación muy tardía, y que se manifiesta pues como una estenosis subglótica y engrosamiento nodular de las paredes. Eso tenemos aquí dos casos diferentes de la institución, en donde vemos en el primero esta irregularidad de los contornos del bronquio fuente derecho, del bronquio lobar superior e intermedio, que se encuentran retraídos, efecto pues que también sucede pues en la tráquea y en el cardiomediastino, y estos hallazgos van a estar asociados a la presencia de esta lesión cavitada en el segmento apical del lóbulo superior. Vemos que tiene unas paredes que son delgadas y vemos también algunos tractos fibrosos. En este caso, vemos un engrosamiento de la tráquea en su tercio superior, que lo que vamos a ver es que condiciona una disminución del calibre de la tráquea. Entonces, para el seguimiento en TAC, recordemos, los nódulos, el 50% de ellos desaparecen por completo y algunos van a dejar una cicatriz residual. Las masas van a disminuir de tamaño, dejando una cicatriz residual. El vidrio esmerilado, todas estas lesiones van a tender a desaparecer, y en la vía aérea mejoran con el tratamiento la parte como del engrosamiento bronquial, pero cuando ya hay compromiso, por ejemplo, laringio, el 50% de estos pacientes van a terminar en una traqueostomía. Este es otro caso de una mujer de 45 años con disnea y tos. Vemos cómo hay múltiples nódulos de morfología irregular, de distribución difusa, más que todo en los ápices pulmonares. Vemos que unos de ellos tienen unas cavitaciones con paredes gruesas, lo mismo en los cortes axiales, y que les quería mostrar es esto más o menos un mes después, ya con tratamiento, como
si bien sí persisten algunos nódulos, también vemos como hay un adelgazamiento de las paredes de pues, de estas cavitaciones. Este es otro caso de un hombre de 29 años también con disnea y tos. El paciente también tenía compromiso renal, un síndrome pulmón riñón con un perfil inmunológico pues ANCAS positivo. Lo que vemos acá es en la radiografía, son múltiples nódulos también de predominio apical. Vemos algunos de ellos como este que está acá o este que están cavitados, y vemos también una banda pues atelectasia en el lóbulo superior, que vemos es la misma representación en este corte coronal. Igual nódulos de bordes mal definidos, de distribución difusa. Este paciente además también tenía compromiso de los senos paranasales. Vemos aquí cómo hay una ocupación por material de densidad de tejidos blandos de las celdillas senoidales anteriores y de todo el seno maxilar izquierdo. Un mes después, esta es la radiografía del paciente después del tratamiento, y vemos cómo han disminuido como en número los nódulos, pero todavía vemos con cavitaciones acá como esta, que es la misma que veíamos acá, que pues, ha habido adelgazamiento de sus paredes, así como estas también, que ha habido adelgazamiento de las paredes. Entonces, la granulomatosis con poliangiitis, los diagnósticos diferenciales cuando pensamos en nódulos o masas, recordar que podemos también pensar pues, en etiología infecciosa, neoplásica o infartos. Por ejemplo, si pensamos en un embolismo graso, pues vamos a también tener nódulos cavitados difusos y bilaterales, pero si lo pensamos bien, estos pacientes hacemos este diagnóstico en pacientes que usan drogas intravenosas o que están sépticos, sino pues porque vengan por hemoptisis o porque tengan algún antecedente de inmunidad. Pero pues si definitivamente no tenemos ninguna información clínica, pues este diagnóstico definitivamente tiene que estar dentro de nuestros diferenciales. También otra cosa infecciosa, la aspergilosis angioinvasiva, pero pues si lo pensamos bien, estos pacientes están profundamente inmunosuprimidos, de pronto con una neutropenia febril, de pronto con un trasplante, con una historia de trasplante recientes. En cuanto a las neoplasias, pues el crecimiento rápido de estas masas y nódulos, pues como que van, pues en semanas van en contra de la neoplasia. Y los infartos pulmonares, pues sí puede ser uno de los diferenciales, pero pues estos infartos no es frecuente que se caviten, y además pues van a estar localizados de una localización más subpleural. De las opacidades peribroncovasculares, nuestros diferenciales pueden ser la neumonía de organización o el sarcoma de Kaposi, en cuanto al compromiso de la vía aérea, podemos ver también estas manifestaciones en patologías como la amiloidosis o la policondritis recidivante. Entonces pasamos a la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, antiguamente llamada Sjögren-Strauss. Es un diagnóstico raro, se da sobre todo en pacientes jóvenes entre la tercera y la cuarta década de la vida, y lo que va a ocurrir fisiopatológicamente es, pues básicamente acá lo que tenemos es un lobulillo secundario normal con su arteria, su vena y los alveolos. Vamos a tener una fase prodrómica en donde va a haber infiltración de neutrófilos aquí alrededor de las paredes vasculares y en los septos, y esta fase prodrómica puede empezar meses u años antes de pues, la siguiente fase, que ya es como la vasculitis establecida, en donde vamos a tener zonas de necrosis, granulomas extravasculares, necrosis fibrinoide, y también vamos a tener trombosis. Entonces, recordar pues esta granulomatosis, los síntomas van a predominar pacientes con asma y con eosinofilia y con la vasculitis necrotizante. La mortalidad de estos pacientes se va a dar sobre todo por compromiso cardíaco, y va a estar, que es en el 30% de los casos, y va a estar dada por falla cardíaca, arritmias, miocarditis o derrame pericárdico. Entonces, las características imagenológicas de esta patología van a ser consolidaciones y opacidades en vidrio esmerilado. Estas consolidaciones y las opacidades van a ser por infiltrados eosinofílicos, pero van a tener unas características
unas manifestaciones muy características que van a hacer que estas consolidaciones van a ser bilaterales, van a ser transitorias y migratorias. Estas migratorias es lo que en inglés se conoce como waxing and waning, y hay muy pocas cosas que hacen este waxing and waning, y una de ellas, pues otras de ellas son la neumonía de organización, las vasculitis y la neumonía eosinofílica. Estas opacidades también van a ser periféricas en el 50% de los casos, pero pues van a poder también ser peribronquiales o parcheadas. Vamos a tener también engrosamiento septal, y este engrosamiento septal también va a estar dado por infiltración eosinofílica y compromiso de la vía aérea, como dilatación bronquial, engrosamiento de la pared y pues con nódulos en árbol en gemación. Entonces, les traigo pues este caso. Es una mujer de 25 años que viene por disnea y con un diagnóstico conocido de asma. Vamos a ver que hay unas consolidaciones de predominio, unas infiltrados sobre todo alveolares de predominio basal, sobre todo en el lóbulo inferior derecho. Esta es la tomografía de esta paciente, en donde vemos opacidades en vidrio esmerilado, parchadas de distribución difusa en ambos pulmones, como lo vemos aquí en este corte coronal. Vamos a tener también engrosamiento de los septos inter e intranobulares, configurando ese patrón en adoquín desordenado. Y esta radiografía, que un mes después vemos que ha habido como un aclaramiento de estos hallazgos, con solo un poco de infiltrados en esta base izquierda. Dentro de los diagnósticos diferenciales, cuando pensamos en pacientes con asma y consolidación, vamos a pensar en la neumonía eosinofílica crónica, que es básicamente este patrón de vidrio esmerilado, sobre todo de disposición periférica o pues subpleural, sino que en esta enfermedad solo vamos a tener eosinofilia, no vamos a tener, por ejemplo, las otras manifestaciones sistémicas como el compromiso de senos paranasales. No va a ser un patrón migratorio sino fijo, y lo típico pues es como les digo de este patrón imaginológico, que son las alas de mariposa invertida, que son hacia la periferia. Otra de las cosas que vamos a tener son, podemos poner como diagnóstico diferencial, es la neumonía de organización, pero pues es el patrón muy parecido pues de áreas de vidrio esmerilado, consolidaciones migratorias que lo pueden simular, pero pues en este caso no vamos a tener eosinofilia y tampoco pues las otras manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Pasamos entonces a la poliangiitis microscópica, que es una vasculitis necrotizante no granulomatosa. Es un diagnóstico raro, se va a presentar en 0,36 casos por 100.000 habitantes, tiene una edad media de presentación de 50 años y es la causa más frecuente del síndrome pulmón-riñón. Definitivamente lo más frecuente en esta patología va a ser el compromiso renal y clásicamente por una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y como segunda manifestación la hemorragia alveolar difusa. Vamos a tener otros síntomas como lesiones cutáneas, neuritis periférica y hemorragia del tracto gastrointestinal. Básicamente lo que vamos a ver aquí es lo que ya hemos hablado, que son las características imagenológicas de una hemorragia alveolar difusa. Entonces, este es un caso de un paciente, de una mujer de 40 años con disnea y hemoptisis, y pues una falla, inicialmente pues se sabía, una falla renal aguda. Entonces, vemos como lo dijimos al principio, estas opacidades en vidrio esmerilado de distribución difusa, de predominio periliar con algo de respeto subpleural. Por otro lado, vamos a tener el síndrome de Wood-Pasteur, que es un síndrome de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Tiene una presentación que es bimodal, que se va un pico entre los 20 y los 30 años y otro pico entre los 60 y 70 años. Se va a presentar también es un síndrome pulmón-riñón, sino que va a ser más característico
el compromiso pulmonar con una hemorragia alveolar difusa y el compromiso renal que va a ser pues como secundario por una proteinuria o con una proteinuria o una hematuria. Entonces, tenemos esta paciente de 19 años, una disnea y hemoptisis con un ya conocido, un síndrome de glomerulopatía membranoproliferativa esclerosante y ya había tenido múltiples episodios de hemorragia alveolar difusa. Vemos estos infiltrados mixtos de predominio alveolar, que los vemos en ambos pulmones, que comprometen definitivamente casi toda pues, el área pulmonar, más que todo en el hemitórax derecho. Esta es como una ampliación del caso. Tenemos este primer TAC en cortes axiales, en donde vemos básicamente lo mismo, unas opacidades en vidrio esmerilado también de distribución, sobre todo es periliar con algo de respeto subpleural y una consolidación en la base izquierda. Esta paciente 2 meses después todavía seguía hospitalizada, había tenido varios episodios de hemorragia alveolar de hemoptisis y vemos acá como en este pues TAC intermedio ha habido un poco como de aclaramiento de estas opacidades. Vemos que ya ha sido intervenida. Esta paciente le habían hecho como varias embolizaciones arteriales y vemos un mes después de este TAC como la paciente persistió con hemorragia, con hemoptisis, a pesar de la embolización, y vemos como nuevamente se ve este patrón en vidrio esmerilado que va a afectar, pues, periliar, que afecta pues casi toda la superficie de ambos pulmones. Esta paciente lamentablemente pues falleció. Seguimos entonces con las vasculitis de vaso grande. Vamos a ver la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes y la enfermedad de Behçet, que realmente es una vasculitis que va a afectar tanto vaso pequeño, mediano y grande. Entonces, la arteritis de Takayasu es una inflamación que es granulomatosa de la pared arterial, va a afectar la aorta y sus ramas. En las arterias pulmonares se afectan en un 50 a un 80%, pero pues realmente es una manifestación tardía. Se va a comprometer más que todo las arterias segmentarias y subsegmentarias y menos común la arteria lobar o las principales. Esta enfermedad es más común en Asia y se conoce como una enfermedad sin pulso, y básicamente porque porque va a generar una insuficiencia vascular con estenosis y oclusión pues de los vasos, y va a generar como pulsos disminuidos o ausente con claudicación y diferencias de presión arterial. Los síntomas se van a tender a minimizar, o este patrón de enfermedad sin pulso se va a tender a minimizar a medida que haya desarrollo de circulación colateral. Importante en cuanto al diagnóstico de esta patología, que las lesiones van a ser segmentarias y parcheadas. Entonces, en el momento de hacer una biopsia, tienen que ser biopsias pues, de segmento largo, porque pues, podemos ser tan de malas de sacar precisamente en la porción donde no está afectada. Imagenológicamente lo que vamos a ver es engrosamiento y realce de la pared del vaso. Este realce lo vamos a ver o se ve mejor en la resonancia magnética, y pues estenosis, oclusión y aneurismas. Aquí tenemos un caso en donde vemos un aumento homogéneo y concéntrico de la pared aórtica. Y aquí vemos también este mismo caso que también tenía este mismo engrosamiento homogéneo y concéntrico de la arteria pulmonar izquierda y de la rama para el lóbulo inferior izquierdo. Muy importante en este caso las imágenes, porque en esta patología los laboratorios y la clínica van a ser bastante inespecíficos. Entonces definitivamente el diagnóstico va a depender mucho de lo que se pueda demostrar en imágenes. Este es el mismo caso de la diapositiva pasada, sino que pues en resonancia magnética vemos aquí una imagen T1 y aquí y al lado un T1 con contraste, y vamos a ver cómo muestra ese engrosamiento de la pared de la aorta, y
en el contrastado, pues que está realzando lo que nos sugiere actividad. Pasamos entonces a la arteritis de células gigantes. Esto es una vasculitis de vasos grandes y medianos, antes llamada arteritis de la temporal, y era llamada era llamada así porque pues era sobre todo un compromiso de la arteria temporal superficial, de la arteria de la retina y el nervio óptico, y esto explica pues los síntomas con los que más se asocian, que son la cefalea, las alteraciones visuales y las alteraciones visuales. Podemos tener compromiso, esta enfermedad va a ser de pacientes ancianos, de medicina no se puede decir nunca, pero pues así lo describen en varios artículos, o sea, no van a haber pacientes menores no va a haber compromiso en pacientes menores de 50 años, y vamos a ver compromiso de las ramas carotídeas externas, aorta y pues de las ramas pulmonares. Lo mismo que la arteritis de Takayasu, son lesiones segmentarias y parcheadas. Entonces, pues aquí no tenemos en la institución un caso de compromiso pulmonar, pero pues este es lo típico que se vería en el compromiso de la arteria temporal superficial. Vemos aquí en este T1 cómo hay un engrosamiento pues de esta arteria y de los tejidos blandos alrededor. Vemos cómo es hiperintensa en el FLAIR y cómo hay un aumento, hay un realce en los tejidos periféricos aquí en esta arteria temporal superficial izquierda, y esto pues comparado con la contralateral en la que no vemos nada. En la enfermedad de Behçet, ya les dije, es una vasculitis de vasos grandes, medianos y pequeños. Va a ser una vasculitis multisistémica crónica de pacientes jóvenes de 20 a 30 años. Lo que va a suceder es que va a haber una inflamación de la vasa vasorum de la túnica media con una destrucción de las fibras elásticas y pues una dilatación del lumen de los vasos. El tórax se va a ver afectado entre un 1 y 8%. Y pues está descrito pues es la causa más común de arterias de aneurismas de la arteria pulmonar, y esto es precisamente lo que va a generar una alta mortalidad en estos pacientes. Más o menos cuando hay aneurismas de la pulmonar, la hemoptisis es lo que le da la alta mortalidad, y va a ser un 30% en los siguientes 2 años o hasta pues 10 meses desde el episodio de hemoptisis. Estas aneurismas que se hacen en las arterias pulmonares tienden a ser fusiformes o saculares, frecuentemente pues van a ser múltiples y bilaterales y van a predominar en los lóbulos inferiores también. Vamos a ver con frecuencia que están trombosadas parcial o totalmente. Entonces, esta sí es un caso de la literatura en donde vemos en ambas arterias pulmonares estas dilataciones de la arteria. Vemos como en la arteria pulmonar derecha hay una trombosis parcial, y en la arteria pulmonar izquierda vemos como hay una trombosis total de esa arteria. Vemos también este corte coronal, en donde lo que les quiero mostrar es como la presencia de colaterales que se hacen precisamente por estos episodios de trombosis. Quiero terminar con una cuña sobre las vasculitis asociadas a ANCA y las enfermedades intersticiales. Definitivamente estos son 3 artículos diferentes que básicamente lo que concluyen es que la enfermedad intersticial puede ser una manifestación de las vasculitis asociadas a ANCAs, cuyo exponente como más frecuente va a ser la poliangiitis microscópica, seguida por la granulomatosis con poliangiitis. El patrón de neumonía intersticial usual va a ser el patrón más común, y esta enfermedad intersticial puede ser concurrente o puede preceder a la vasculitis. Y definitivamente la asociación entre estas dos lo que va a ocasionar es que va a empeorar el pronóstico de estos pacientes. Por último, les quiero dejar con este algoritmo diagnóstico en donde
pues, si hay una sospecha de vasculitis y en las imágenes encontramos una aneurisma de la arteria pulmonar, vamos a pensar en enfermedad de Behçet. Si encontramos compromiso, estenosis o engrosamiento de la pared de vasos grandes, vamos a pensar en mujeres menores de 40 años en una arteritis de Takayasu, en mayores de 50 años pensar en una arteritis de células gigantes, y cuando tenemos sospecha de vasculitis con presencia de nódulos, masas o hemorragia alveolar difusa, pensar si tiene compromiso renal con unos ANCAS negativos en el síndrome de Goodpaster. Si tenemos ANCAS positivos, pensar en una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis en personas que tengan un antecedente de asma y tengamos una eosinofilia en el cuadro hemático. Y pensar en una poliangiitis microscópica en pacientes con enfermedad renal y pues hemorragia alveolar difusa también. Esta, que es la granulomatosis con poliangiitis, definitivamente la más frecuente de todas. Pensar en ese patrón típico pues de nódulos y masas, nódulos de distribución difusa, algunos de ellos cavitados. ¿Bien? Para terminar, entre las conclusiones, pues las vasculitis son enfermedades pues, inflamatorias que lo que van a terminar es con la destrucción de los vasos sanguíneos. El diagnóstico definitivamente tiene que ser multidisciplinario, un abordaje multidisciplinario. Necesitamos, para poder hacer un enfoque adecuado, necesitamos información clínica y definitivamente se necesita un alto índice de sospecha. Recordarles que la hemorragia alveolar difusa no es una vasculitis, sino una manifestación común a muchas enfermedades, pero frecuentemente asociadas con algo pues, de autoinmunidad. Acordémonos del símil que les hice al principio: la fiebre no es una enfermedad, así como la hemorragia alveolar difusa no es una enfermedad. En la granulomatosis con poliangiitis, recordar que es la más frecuente de todas y recordar esta imagen de múltiples nódulos, algunos de ellos cavitados. Siempre pues considerar en la poliangiitis, en la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis en pacientes con asma, que veamos estos hallazgos pues, sugestivos de hemorragia alveolar difusa, y en mujeres jóvenes con estenosis de la aorta torácica, pensar en arteritis de Takayasu. Esta fue la bibliografía que utilicé para esta charla. Y muchas gracias, Ana María. Voy a empezar a leer las preguntas que hay en el chat. La primera pregunta dice: ¿existen características imagenológicas que permitan diferenciar los nódulos cavitados asociados a granulomatosis con poliangiitis de los de etiología infecciosa o tumoral? Realmente, pues estos nódulos van a ser, como les dije, de distribución difusa, márgenes irregulares, algunos cavitados. Realmente lo que nos va a hacer diferenciar estas patologías es la información clínica o la condición del paciente, la información que nos dé el clínico. La segunda pregunta: en paciente no conocido y se presenta con patrón de vidrio deslustrado difuso, ¿diferenciarlo de edema pulmonar o patología infecciosa? Como si hay algo característico. Realmente una pues, de las claves que sí, aunque sí dije que había ausencia de hemoptisis en un 30% de los casos, pues sí nos ayuda mucho saber cuando hay hemoptisis, pues para poderlo diferenciar, pero yo creo que se haría más como retrospectivamente, dependiendo de como en cuánto tiempo se aclare ese patrón de vidrio esmerilado. La tercera pregunta: ¿se ha visto alguna relación de incremento durante la pandemia actual, vacunados o no, con incremento de pacientes con vasculitis? Voy a meter la cucharada aquí un momento, Ana. La verdad, yo no he leído un estudio que haya intentado medir la incidencia actual de vasculitis y compararlo con la incidencia pues, de antes de la era prepandemia,
y menos de vacunados con no vacunados, pero lo que sí está establecido es que las infecciones están implicadas en la fisiopatología de las vasculitis y en COVID eso ya se describió. Lo que se ha demostrado es que hay un adelgazamiento de las paredes de las arterias pulmonares, hay microtrombos. Probablemente esto es el reflejo de la vasoconstricción por la hipoxemia y finalmente hay cambios fibróticos, pero no he leído un estudio que establezca pues, diferencias en esos dos grupos. Voy a seguir con la siguiente. Aparte de reconstrucciones MIP y MINIP, ¿qué otras reconstrucciones pueden ser de ayuda para el diagnóstico? Las reconstrucciones MINIP, perdóname Ana, ¿quieres contestar? MINIP son buenas, las utilizamos sobre todo para ver la vía aérea. Lo que sí usamos son las reconstrucciones multiplanares, en especial para detectar dónde predominan los hallazgos, si en los lóbulos superiores o en los lóbulos inferiores, si anterior o posterior, pero creo que más que reconstrucciones, lo importante para dar diagnósticos diferenciales en el tórax es caracterizar bien los hallazgos. Entonces, si hay nódulos, bueno, cómo son los nódulos, cuál es la morfología, triangular, redondeado, cómo son los contornos, está asociado a halo en vidrio esmerilado o es signo del halo reverso, cuál es la localización axial, si es peribroncovascular o central o periférica, y lo que les estaba explicando en el plano longitudinal o anteroposterior. ¿Hay alguna manifestación vasculítica pulmonar en niños con COVID? Ana, ¿has leído algo de eso? No, pues realmente no he leído recientemente en población pediátrica con COVID. No sé, doctora, si usted ha leído algo. No. Voy a seguir. Pregunta, ¿qué son los ANCAS? Creo que pusiste una diapositiva de eso, Ana. Sí, pues esto, pues ya lo hemos dicho, pues son unos anticuerpos contra antígenos intracelulares encontrados pues en los neutrófilos y pues dependiendo de su tinción en inmunofluorescencia pues se van a nombrar CANCAS o PANCAS. Y la última pregunta, ¿el uso de contraste para las imágenes de vasculitis es bueno o malo y qué tanto se recomienda? Pues en imágenes, en esas vasculitis de vaso grande, definitivamente pues lo necesitamos pues para poder ver las aneurismas o las estenosis de los vasos mucho más fácil. Muchísimas gracias, Ana María. Ya no hay más preguntas. Queremos invitarlos a los próximos encuentros académicos de radiología. Les recuerdo que se hacen el primer martes de cada mes. Y aquí está, doctora. Sí. Ana María nos va a mostrar cuáles son los siguientes. El 1 de marzo vamos a tener resonancia magnética funcional y el 5 de abril la incertidumbre de los incidentalomas esplénicos. Es el primer martes de cada mes y están cordialmente invitados, es gratuito, solo tienen que inscribirse. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes virtuales. Buenas noches. El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad.
En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad.